En este programa, El Sol de las Noticias, siempre acostumbramos a traer personajes de la vida nacional, hombres y mujeres que contribuyan para aclararnos ciertas situaciones que se dan en el país y que podamos entenderlas de la mejor manera. Es frecuente, a la persona que hemos invitado hoy, es frecuente que usted la vea en los medios de comunicación, pero es por el conocimiento que tiene y por ese compromiso que ha adquirido de la defensa de los derechos humanos en Honduras. No es fácil defender derechos humanos porque corren mucho riesgo. Las mismas organizaciones internacionales señalan que Honduras es de los países donde es complicado el defensor del ambiente, el defensor de los derechos humanos, ejercer el periodismo. Son de las profesiones que son muy riesgosas. Ismania Platero es periodista y es defensora de los derechos humanos y seguramente también le hemos visto acciones en beneficio del ambiente. Entonces sí que realmente juega con mucho riesgo, pero tiene mucha valentía y una de las características es que es una persona muy seria, que este abordaje lo hace más que con el sentimiento, con la razón y con la experiencia adquirida de tantos años de defender a los menos favorecidos. Así que grato saludarla, Ismania. Gracias por atendernos la invitación siempre de poder compartir para que abordemos esta temática que se vuelve bastante complicada. El fin de año para Honduras fue muy dramático en el tema de la seguridad en los centros penales. Iniciamos con jornadas en los centros donde se encuentran o donde deberían de rehabilitarse los menores, pero ahí fue también motivo de confrontación y después ya en los centros penales donde están privados de libertad, que a veces cuando se hacen estos análisis como que hay una presunción de que quienes están dentro de los centros penales ya son gente juzgada por haber cometido delitos, e independientemente de que hayan sido no juzgados, se les debe dar toda la seguridad sabida así por haber. Pero en un país donde la Corte Suprema de Justicia admite que casi el 80% de los casos están todavía, no se les ha dictado sentencia al 80%, 85% de los que están privados de libertad, se vuelve bien complejo a esta situación. Le reitero el agradecimiento por acompañarnos. Igual porque realmente llegar a este año creo que no hubiese sido fácil sin su apoyo. Y es bien difícil tener que empezar un año y tener que decir al mundo entero la situación en la que por décadas ha estado viviendo Honduras en los centros de privación de libertad y que hoy, a finales del 2019, pudimos nosotros evidenciar un montón de irregularidades que se han estado dándose en los diferentes medios de comunicación, pero que no había sido tan evidente y donde no había sido también tan familiar y tan aceptado también ver la corrupción y el robo cómo se hizo tan visible a nivel de medios de comunicación, a nivel nacional, internacional, cuando se viralizaron incluso crímenes. Sí, yo creo que fue el 2019 un cierre de año en el que se consolidó la violación de los derechos humanos en Honduras y como también la corrupción se manejó en todo un proceso y se ha estado manejando, la falta de apoyo, los fondos de rehabilitación que se robaron en Honduras durante ese periodo y donde no ha habido un apoyo por parte del Ministerio Público. Se pudo evidenciar también la corrupción del Ministerio Público. En cuanto a los privados de libertad que tienen prisión preventiva, muchos de ellos que están en estos centros por capricho de algunos fiscales y jueces que envían a los centros carcelarios a personas que no deberían de estar en celdas de máxima seguridad y donde la seguridad es morir, no es estar
no es estar vivo ni es ni rehabilitarse. Es una serie de irregularidades que pudimos constatar y evidenciar con la crisis que se dio ya al final del cierre del año. Ahora, estos porcentajes que la misma autoridad de la Corte Suprema de Justicia termina admitiendo, un alto porcentaje de gente que no ha sido sentenciada. Entonces, están llenos, podríamos decir, los centros penales de personas inocentes. Entonces, pero también el riesgo que corren dentro de los centros penitenciarios. Los centros de privación de libertad tienen y presentan grandes irregularidades que el Ministerio Público, los jueces y toda esta comisión nueva de intervención a esta altura ya deberían de estar trabajando en eso. Y una de las principales causas es que muchos de los privados de libertad de alta peligrosidad no fueron, y yo creo que ni siquiera el presidente se dio cuenta de esto, porque yo no pienso que él esté al tanto de cada preso, ni le interesan los presos. Realmente que ellos, creo yo, que hicieron una campaña mediática al sacar a los privados de libertad en aquel entonces, los más violentos, en helicópteros y aquel escándalo, cuando lo que estaban trasladando eran privados de libertad de mínima violencia, otros que ni siquiera eran juzgados, y los de máxima peligrosidad fueron distribuidos en diferentes centros de privación de libertad de Honduras, centros abiertos, centros en Choluteca, en todos, donde habían reos de alto peligro, pero que estos creo que fueron como privilegiados para estar ahí y no ir al pozo. Un delito muy grande por parte de las autoridades del INP en su momento. Además de eso, se empezaron a llenar los centros de máxima, los pozos, de personas víctimas de violencia doméstica, que ya lo habíamos mencionado, y personas con prisión preventiva que no pueden estar por mucho tiempo ahí. Y ya llevan 6 meses, que es una violación muy grande a los derechos humanos. Tenemos el caso de Rommel Valdemar, que estaba con prisión preventiva, fue enviado para ahí, y él empezó a tener una secuela evidente de torturas, de maltratos, hasta que llegó a parar a un centro psiquiátrico de Honduras, y donde a esta altura los organismos de derechos humanos ya debieron haber demandado al Estado de Honduras por este deterioro mental que él ha tenido, no solo él. Ahí hay personas que tienen hernias lumbares, hay personas con fibromialgia degenerativa, hay personas con cáncer, tanto en el AMI Moroseli, que estos deberían a este momento que ya intervino la comisión de Fusina, haber hecho los traslados correspondientes y darles la atención médica inmediata. Ahora, estos temas, ¿qué pasa? Y entonces, ¿para qué están, por ejemplo, algunas organizaciones esta organización contra la tortura y otros defensores de derechos humanos, ¿qué están haciendo? Porque o es que la autoridad no les hace caso, no les presta atención a los que ustedes como defensores de derechos humanos señalan. Bueno, durante el 2018 y 2019, que yo tuve la oportunidad con un equipo de crisis que lo dirige doña Marisabel Barahona Morales, el padre José Francisco Guijarro, sacerdotes también, y yo iba también en cuenta. Este equipo de crisis tenía como finalidad focalizar las personas enfermas en particular, y algunos casos que ya habían cumplido la pena y que no estaban siendo evacuados por las autoridades. De hecho, uno de los que murió en estas masacres que se dieron, estos amotinamientos, ya había cumplido su pena desde hace 1 año, y esta persona murió. Esta persona ya tiene que tener más bien demandado también el Estado de Honduras. Sin embargo, durante este proceso de investigación se le hacía llegar periódicamente tanto al CPTR, al CONAPRED, al alto comisionado de los derechos humanos y al CONADE, informes, solicitudes, súplicas, se convertían en súplicas.
de que necesitamos el apoyo, de que se intervenga, porque yo no podía hacer eso. Pero sí, en ningún momento las autoridades, hay un divorcio entre las delegaciones que hay, por ejemplo, en Ilama y la costa norte, con las autoridades centrales que están en Tegucigalpa. Aquí las organizaciones pueden tener muy buena voluntad, pero sus delegados hasta cierto punto llegan a ser como una vida muy social, muy familiar con el director, con los abogados. Entonces se les olvida el fin para el cual fueron creados, que es custodiar la vida de los seres humanos que están en privación de libertad. No les importaba que mucha gente estaba enferma. De hecho, los abogados que se acercaban a nosotros eran los que decían, ayúdeme porque mi cliente tiene un cáncer en el ojo. Por ejemplo, en Ilama encontramos 2 personas con cáncer, otros con problemas lumbares severos, y así se iban dando los casos. Igual en Moroselí. En Moroselí hay casos bien identificados de enfermos graves que ya tiene el conocimiento del CONAPRED, pero el protocolo de estas organizaciones hace que la vida ocupe un segundo plano, porque el protocolo a seguir es vaya, denuncie, que vaya el familiar, y después se van en una serie de documentos de que hay que ir evacuando estas instancias de tal forma que cuando se acuerda se le muere la persona, no hay una intervención inmediata. Cuando hay enfermos, cuando hay personas en peligro de su vida, cuando hay personas que están atentando contra la dignidad, como recientemente en Siria El Porvenir, que estaban desnudando a las mujeres. Y mira, el problema es grave porque hay mujeres que también son lesbianas y que desnudan también a otras mujeres y las manosean y empiezan a hacerles cuclillas y un montón de cosas que van en contra de la moral y la dignidad. No solo el hombre también irrespeta los derechos humanos en estos centros. Entonces, además de aquellas mujeres que fueron víctimas de maltrato con alambres, ¿verdad?, en el Progreso, y así otras irregulares que se han estado dando sin que haya una acción inmediata para impedir que esto suceda. Aquí, si no se hace escándalo, si no se procede a la denuncia, entonces nadie le toma interés a la vida o a la dignidad. Es como, si a mí no me pasa, pues ¿qué me importa que le pase a los demás? Es una displicencia cuando se trata de hablar de la vida y de la dignidad en todos los sectores, no solamente en entes de la policía o de los militares, es en todo en general. Ahora, vemos que últimamente hay cantidad de operativos que permiten que la policía presente ante tribunales de justicia a personas que se dedican a diversas actividades del crimen. Pero esto ya tiene saturados los centros penales. Y hay una figura que el presidente puede declarar para que salgan los... ¿Cómo es que se llama esta figura? Hay 2 figuras. El indulto. El indulto. El indulto que el presidente debió haberlo puesto en práctica desde el momento que tomó posesión. Eso es algo bíblico, lo vimos cuando Barrabás y Jesús. Y el indulto es para personas privadas de libertad que tienen penas mínimas, delitos mínimos, claro que no van a salir asesinos, ¿verdad? Sí. Que son evaluados los casos, también enfermos, hay enfermos que pueden tener privación de libertad casa por cárcel, incluso pueden ellos negociar con la PGR, aquí todo es un negocio. Sí. La PGR es uno de los negocios más grandes con privados de libertad. Porque una persona que va por posesión de 1 libra de marihuana, le están poniendo los fiscales el delito de tráfico. Ya lo hacen con mala intención. Y esta persona que va por esa libra de marihuana ya no va a salir de la cárcel. Ya por esa libra de marihuana puede conmutar con la PGR, ¿cuánto? 300.000, 400.000 lempiras, que a veces mucha gente no los tiene. Pero el que los tiene y puede pagarlo, le van haciendo tan engorroso el trámite, una jugada tan sucia en cuanto a la justicia, que terminan en esos lugares. Otra de las cosas que se pueden poner en práctica es la figura del reo sin condena.
Hay, como usted lo planteaba, una serie de privados de libertad que ya se les pasó el tiempo, no pueden pagar un abogado, no pueden pagar una multa, están por delitos que no son tan graves en celdas como Moroselí, como Ilama, y esto ayudaría, mientras llega en práctica el nuevo Código Penal, a descargar como mínimo de 5.000 a 6.000 privados de libertad. En un ambiente en donde se está priorizando el encarcelar a personas por delitos leves y no a personas que cometen crímenes. Yo lo mencionaba hace algunos días, que una autoridad máxima de la Dirección de Investigación Policial me dijo, refiriéndose al caso del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que exigía el esclarecimiento de crímenes de mujeres. Él decía que ya evacuamos toda la investigación, ya sabemos quién es el asesino, pero los jueces no quieren dar una orden de captura. Entonces, o manda la delincuencia o va a mandar la autoridad, aquí no se sabe. O la autoridad está coludida y está queriendo tapar el crimen y a los criminales, o la autoridad tiene miedo. Entonces estamos en una situación tan difícil, porque miren, al grado, y le menciono esto porque estamos al grado, que un policía me diga a mí que no puede ejecutar una acción, porque ¿y quién nos va a proteger a nosotros? Entonces, si el policía, que es el llamado a darle protección a la población, tiene miedo, ¿en quién va a confiar la policía? No se puede estar viviendo o se es o no se es. Y aquí hay donde esa falta de consistencia de la policía, es que el policía, creo que esto de la intervención al ente policial terminó creando una seria dificultad, porque como que el policía ahora mide sus pasos. Estamos de acuerdo en que no debe violentar el derecho humano, que no debe violentar, que debe tener mucho cuidado al momento de hacer referencia al tema de la sutileza que debe tener en el momento de manejar la autoridad. Pero si hay flagrancia, si encuentra que se ha cometido un delito grave, la autoridad debe actuar de manera inmediata, no debe pensarlo dos veces cuál es el riesgo que corre. Y me parece que ahí como que esta intervención, en vez de beneficiar, más bien terminó perjudicando el accionar de la policía. Es que no tenemos policías con conciencia del trabajo. Mire, ya se sabe que el ser periodista asume riesgos. Un periodista debe entender que si se va a una manifestación, que si se va a un lugar de peligro, puede salir afectado. Es parte del trabajo, como es parte también de los riesgos del defensor de derechos humanos, que el actuar en algún momento determinado puede provocarle un peligro, puede provocarle amenazas, y es algo que debe de enfrentarlo, es algo que debe estar consciente del riesgo que corre. Un policía tiene que estar consciente de que su trabajo, por cuidar la vida, él es el primer defensor de derechos humanos, así debería de serlo, pero el cuidar la vida de una persona le va a generar algunos riesgos. Ahorita hay una gran cantidad de policías que están pidiendo asilo político. Hay algunos policías que también se han coludido de alguna manera con organizaciones o con gente criminal y que está queriendo justificar mediante la protección de testigo o mediante el apoyo de que corren riesgo, cuando en realidad se han coludido con alguna organización y después no pueden escapar. Eso es muy común hoy. Y el haber quitado, sí, yo creo que fue un despido masivo el que se hizo en aquel entonces, donde se desestimó la policía, crecieron las agencias de seguridad privada de una manera desorbitante, donde se encarceló toda la ciudad. Y un porcentaje de eso pudieron haber sido policías, porque yo conocí el caso de algunos policías que en su récord no tenían
ningún reporte de haber cometido ninguna irregularidad y fueron despedidos, considero yo, de manera injusta. Pero puede ser que habían otros que sí habían cometido algunas irregularidades y estos están engrosando las agencias de seguridad. Entonces, como que no se les dio seguimiento para ver en qué están haciendo, si están actuando de manera correcta, porque si los despidieron de la policía por actuar incorrecto, imagínense ahora que están sin trabajo. ¿Para dónde van a ir? A buscar el lugar donde ellos de alguna manera siempre tuvieron accionar delictivo. Claro, y además de esto, el peor error de quitar a una persona de su cargo, más un hombre que ha hecho uso de las armas, que se educó al lado de un arma, el tocar su dignidad, el humillarlo frente a los medios, frente a toda la palestra internacional y señalarlo como miembro del crimen organizado, tocó su familia, lesionó tanto el entorno de estos grupos de policía que al final de cuentas el Estado tiene que devolverlos a sus puestos de trabajo e indemnizarlos. Sí. Es algo que es inevitable porque no hay una justificación para haberlos despedido. Y aparte de esto, policías en su mayoría, bueno, toda esa promoción que fue destituida con la comisión, este triunvirato de la comisión depuradora, con esta comisión, toda esta comisión lo señaló tan fuertemente, pero en ningún momento, evitando también o omitiendo el hecho de que todos eran certificados por organismos internacionales. A mí eso me ha llamado mucho la atención, de que todos tenían certificación por parte de la DEA, de los Estados Unidos, de Israel, de Irak, francotiradores, expertos en dactiloscopía, expertos en balística, o sea, un personal con una gama de facultades que algo hacían en ese momento. Porque hoy estamos viendo los resultados. Hoy estamos viendo una policía diferente que se metió en política, que se sublevó para tener aumento salarial, que agarró las armas y tomó el control de la ciudad para tener otro segundo aumento salarial y donde los funcionarios, los directores no les importó. Es que es muy fácil ir el 31, por ejemplo, la policía hacía disparos a las 12 de la noche con sus armas de reglamento, cosa que no era tan común antes. Hoy es como más descarado. No hay un interés por parte de las autoridades también de investigar. Son 20 policías o agentes de investigación asignados a la investigación de casos de crímenes, de asesinatos, pero 20 que deberían de resolver al menos 20 casos de más de 5,000, sí. En el caso, por ejemplo, de mujeres, al menos 5 casos, pero que no estamos viendo nosotros una respuesta, no en las capturas cotidianas, porque los índices internacionales no se miden en base a las capturas cotidianas, porque esos quedan en una etapa, como usted lo mencionaba en el programa, en el noticiario, quedan en una etapa de presuntos delincuentes, en una etapa de espera todavía. Pero los que ya están siendo investigados, los que ya se conocen nombres, que ya están plenamente solo para capturarlos, ¿por qué? ¿Cuántas mujeres, cuántos niños tienen que asesinar más para que puedan ser detenidos? Estos van a seguir matando, son psicópatas. Ya el que mata 1, 2, 3 personas ya es una mente enferma. Claro. Y retomando un poco esto del tema de los centros penales, ¿hasta qué punto la intervención de una de una comisión o de darle esta responsabilidad a militares puede ser realmente efectiva? Bueno, yo estoy de acuerdo con la intervención porque hay que aclararle un poquito a la gente que la FUCINA no solamente es el ejército. También los organismos de derechos humanos deben de entender que no solo es el ejército. Ahorita la intervención está hecha por FUCINA,
por Fusina, que comprende el Ejército, la Policía, la Dirección de Investigación Policial, la Unidad de Investigación Criminal e Inteligencia del Ejército, también comprende jueces, fiscales, ellos tienen jueces ejecutores perfectamente. Entonces, la Fusina lo que es todo el aparato de justicia conjunto. Para mí, un error o algo que no hace la Fusina es un error de todo el engranaje de justicia. No podemos decir que solo es los militares, porque ya no es así. En todo caso, ahorita los atropellos, violaciones, todo lo que se dé en contra de los privados de libertad o de sus familiares va a ser de todo el aparato de justicia, porque están fusionados. Entonces no se puede alegar ignorancia de la ley o no lo puede negar la policía cuando uno de los comandantes de la Fusina es un miembro de la Policía Nacional. Que la cabeza la tiene ahorita la Dirección 1 del Ejército es diferente, pero los centros de privación de libertad que no están todos intervenidos todavía, están en manos de Policía Nacional, de comisionados, de comisarios que no son militares. Los cordones de seguridad, que me parece bien que estén bajo el orden militar, a mí me parece bien, porque, mire, el problema está que los centros de privación de libertad todavía también no han quitado a los agentes penitenciarios. Siguen abusos por parte de los agentes penitenciarios en diferentes lugares. No se ha hecho desarmes todavía en los centros de privación de libertad. Hay un protocolo tan absurdo que está teniendo ahorita la Comisión de Fusina para poder intervenir un centro y poder hacer un desarme minucioso. Hasta ahorita, afortunadamente, se ha calmado la muerte, pero debería de sacarse toda arma, todo instrumento que pueda cegar la vida a su interior, porque nos puede dar sorpresas. Pero el impacto que en menos de un mes casi 40 personas han fallecido dentro 56 personas dentro de los centros penitenciarios. Entonces esto nos pone como un país de salvajes, lamentablemente. Y el hecho es que cuando vamos a revisar las políticas públicas en materia de seguridad dentro de los centros de privación, no encontramos que hayan soluciones inmediatas, sino que solo son paliativos. Y el riesgo continúa porque estamos a la espera a quién le toca, ¿verdad? ¿Cuál es el centro penal, el próximo centro penal? Y siento yo que pierden el tiempo el otro día miraba que había un operativo sí, logramos encontrar y hicimos un operativo en un centro penal, le quitamos los televisores, unos juegos que habían ahí. Me parece que eso no. Eso es querer atropellar y llevar al máximo de la humillación al que está privado de libertad. Porque con un televisor no le hacen daño a nadie, ¿verdad? No. Por estar viendo televisión no creo que le hagan daño a nadie, y con juegos electrónicos tampoco. Ahora, si ya les permite computadoras que tengan acceso a internet, llamadas telefónicas, o que tengan los más delicados son las armas, que con las armas se pueden hacer daño ellos mismos, y lógicamente también evitar al máximo que se den llamadas desde los centros penales. Pero aquí hay una ley que dice que las empresas de telefonía deben de pagar multas, y no sabemos cuántos millones han logrado ponerle a estas empresas, tan Latigo y Aclaro. Y ellos tienen Tigo, Money y todo allá en el presidio, o sea que eso no es del desconocimiento de las autoridades. Las telefonías celulares funcionan libremente al interior. Y el asunto está que se está queriendo tapar el sol con un dedo cuando se quita, por ejemplo, de los centros abiertos, en donde no se ha invertido la cantidad de dinero que la OAI... Aquí explíqueme, ¿cuáles son los centros penitenciarios que son abiertos? Por ejemplo, solo Moroselí e Ilama son centros cerrados, y el Porvenir, el de Siria. Las exequias que faltaba que el Estado de Honduras otorgara 60 millones, que es el centro de Emiliani,
para terminar ese centro de las exequias, ¿verdad? Que es el polígono industrial más grande y que el sueño de Rómulo Emiliani era que ahí estuvieran las pandillas juveniles para que pudieran rehabilitarse y tener una fuerza de productividad muy grande, que ese es una cárcel modelo muy bien hecha. Ahora, pero vemos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, aquí cerquita, media hora en avión y a 2 horas en vehículo, que han logrado disminuir los homicidios y también la problemática entre los centros penales. En pocos días, un presidente que toma decisiones y el fin de semana declaran de que no se dieron cero homicidios en El Salvador, y después de la firma de los acuerdos de paz han logrado como 3, 4 o 5 fines de semana tener esa oportunidad de que no haya muertos en El Salvador de manera violenta. Pero fíjese la política también de Bukele. Bukele ha sido un hombre que ha sido bien claro en el tema de pandillas, por ejemplo. Él ha dicho, o están juntos o se matan si quieren. Sí. No importa si a mordidas, como sea, pero si no quieren vivir, pero van a estar ahí. Aquí quien manda soy yo. Y aparte de eso, empezó ya con programas de rehabilitación y prevención. Y otra cosa que ha hecho es el enjuiciamiento también de aquellos que están cometiendo crímenes muy fuertes, que fueron 200 los que fueron llevados a los tribunales, que no habían sido sentenciados, que no habían sido señalados, pero que fueron juzgados. Y también El Salvador tiene algo que aquí están suplicando las organizaciones no gubernamentales, y es el hecho de una justicia restaurativa para menores que han cometido delitos. El Salvador lo tiene desde hace muchos años sin necesidad de estarle pidiendo, suplicando al Congreso Nacional que apruebe eso. La justicia restaurativa es nomás parecido al servicio comunitario. Si un niño comete un delito, una falta, bueno, el niño comete falta, pero comete una falta leve, este niño tiene que pagarlo, resarcir el daño que hace a la sociedad y incorporarse a cualquier programa de rehabilitación y desintoxicación. Aparte, El Salvador ahorita con el programa Tercero Seguro ha incursionado en una nueva línea de seguridad. El tema de seguridad y defensa ahorita es prioridad. Y como es tan pequeño también, ha blindado todas sus fronteras, ha aumentado el potencial de las Fuerzas Armadas, y donde los defensores de derechos humanos tienen un rol muy diferente al que hay en Honduras. En El Salvador no están tan metidos en política. En El Salvador ahorita hay un apoyo muy fuerte para evitar que la población migrante pase y para que El Salvador realmente adquiera, creo que son 20,000 empleos lo que se van a generar ahorita en enero, solo en El Salvador. 50 millones de dólares que envía México para el desarrollo económico de El Salvador y la reforestación. Sin embargo, aquí en Honduras se nota muy claro cómo muchos están peleando ya no el interés por Honduras, ni el interés por desarrollar a Honduras, sino los millones que pueden venir a costa de los migrantes y del dolor de los migrantes y de los privados de libertad. En un país corrupto, el mejor negocio es la delincuencia, el privado de libertad y el migrante. Ya vamos a entrar a este tema del migrante porque en el caso aquí hay una confusión hasta por parte de la misma ciudadanía y creo de los medios, es en cuanto a definir el feminicidio y el femicidio. ¿Qué es lo que lo diferencia estos conceptos? ¿O es correcto decir femicidios o feminicidios? Yo no miro diferencia, realmente lo que yo me enfoco más, porque es terminología. Para mí lo grave aquí es la hazaña, la violencia, el odio con el que se están cometiendo los crímenes, que ya han evolucionado no solo de matar a la mujer y deshacerse de ella, sino que además violarla, torturarla antes de provocarle la muerte. Y esto también se da porque hay hasta cierta manera una cierta aceptación
por la misma sociedad, de que está bueno que maten a las mujeres. Usted escucha en la calle cuando la gente dice, no, está bien que la maten. Sí. O la misma policía justifica con un informe que hizo el año pasado, muy pobre, en el que dijo que al menos 200 mujeres habían sido detenidas en el involucramiento de actividades ilegales, cuando eso no justifica que una mujer muera. Este año, que fue el año más fuerte a nivel de toda Latinoamérica, en el que casi 400 mujeres fueron asesinadas, y donde no ha habido ni un avance por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en resolver casos. La respuesta fue, como le decía al inicio, de que no había una orden de captura, que ya más lo ratificó el ministro de Defensa también eso, de que ya tenemos identificados sicarios. A esta altura ya se han de haber ido, se han de haber escondido, pero ya tenemos identificado y en cualquier rato los vamos a capturar. No es una acción. Creo yo que la Fiscalía puede proceder de oficio. La Fusina, por ejemplo, tiene jueces ejecutores, personal de oficio. Si quisieran capturar a un asesino, podrían hacerlo. El asunto está que la violencia contra la mujer ha evolucionado más fuerte. Las redes sociales se ha disparado la trata de personas. El Internet funciona mejor que las Naciones Unidas y que la ONU en Honduras, porque hay transacciones virtuales que se hacen desde vender una mujer, un niño, hasta vender un arma, sin tratados internacionales que puedan ser aplicables a la gente. Hay una deshumanización tan grande también cuando se toma el tema de la mujer, y los movimientos que últimamente han surgido de apoyo de la mujer y contra el hombre, donde hay una rivalidad muy fuerte contra el hombre, han hasta cierto punto cambiado un poco la escala de valores de la mujer. Ahora es muy común ver una mujer o algunas mujeres, haciendo actividades que antes eran reprochadas contra los hombres, como un hombre que ande con una botella de bebida en la calle. Ahora es muy común ver a una mujer con una botella en la calle. Entonces hay patrones morales que también influyen, y que el aumento en el consumo de drogas. Honduras no tiene hasta ahorita una política encaminada a la prevención y a combatir el flagelo del narcotráfico en cuanto a la oferta y la demanda. Pero el alcohol también. El alcohol, en el caso del alcohol, las bebidas, como usted lo señalaba, ya es común el ver cómo niños, ¿sí? No hay restricciones de ninguna naturaleza para que les vendan bebidas alcohólicas, como ocurre en otros países, los mismos Estados Unidos. Están prohibiendo cigarrillos, hasta los cigarrillos electrónicos no se les puede vender a personas menores de 21 años. Y usted vaya y llega un joven, lo primero que le preguntan es por el ID, su identificación, para ver si es una persona mayor de 21 años para que pueda consumir o comprar tan siquiera. Y aquí, ¿quiénes van a comprar la cerveza? Los niños. Así es. Es terrible. Entonces, y el mismo adulto lo manda. Sí. Es que el adulto utiliza al niño de criado, ahora es al revés. El niño que se quema con cohetes, el papá y la mamá tienen que ir a responder. Pero y el que manda a comprar las bebidas, y el que le vende la bebida al niño, ¿qué responsabilidad tiene cuando hay prohibiciones ya expresas de que no se le puede vender bebidas a los niños? Sí, el papá es el responsable. Honduras no tiene una política preventiva. No hay ni un tan solo centro desde hace 10 años, desde el 2008, ni un tan solo centro para rehabilitación y atención de niños. Desaparecieron cuando desapareció el Consejo Nacional contra el Narcotráfico, que era la lucha contra la demanda de la droga, porque el narcotraficante funciona como una agencia de publicidad. Mientras más vende, el comercio funciona. Claro, estos últimos días ha habido un esfuerzo muy grande por parte de los Estados Unidos, de las naciones, de combatir el delito del narcotráfico, pero hasta cierta forma propiciaron el caldo de cultivo para disparar los índices de trata de personas. Entonces, hoy hay más mujeres propensas a ser reclutadas, a la fuerza, no por voluntad, las chantajean,
el sexo a través de extorsión en las redes sociales es muy común, las venden, y esta práctica tan cotidiana a través del Internet se ha vuelto uno de los puntos más delicados y más fáciles para que una mujer sea víctima de asesinato y sea víctima también de tortura. No solamente, y es más, la autoridad de Honduras no investiga estos casos. Por eso han aumentado en gran cantidad la población migratoria en los puntos de frontera. La mayoría son mujeres. No hay judicialización de casos en el tema de mujeres. Las mujeres se meten mucho también a líos y ven, oyen, cuentan, luego piden protección al programa de Testigo Protegido. El programa de Testigo Protegido es una farsa en Honduras, utiliza a los testigos, los lleva a declarar y al final estas personas terminan encerradas por 1, 2, 3 meses. Cuando ya no les dan de comer, no hayan qué hacer con ellas. Y estas mujeres se vuelven, aquí hay un montón de ratoneras así, es lugares donde viven hasta 20 personas, que son mantenidas por algunas organizaciones de derechos humanos y también por parte del Fondo Noruego y del ACNUR, que les están dando 1 o 2 meses. Ya después le dicen a la gente, váyase. ¿Y para dónde se va a ir si sirvió de testigo? Sí. Sirvió de señalar a otro. Entonces esta gente, por lo general, o tiene que irse de Honduras con su propio esfuerzo o muere en la mayoría de los casos. Usted siempre ha sido una defensora de derechos humanos en el tema de la migración, ¿no? Ha estado muy pendiente y es de las hondureñas que mantiene al pueblo hondureño informado sobre lo que acontece, no solamente aquí dentro del territorio hondureño, sino que fuera de las fronteras patrias, de lo que ocurre con el migrante. Y entonces cuando hablamos del migrante tenemos que hablar también del tráfico de personas, ¿verdad? La trata de personas, jóvenes que se van de Honduras a prostituirlas a El Salvador, Guatemala, México y cualquier otro país, bueno, que se ha extendido también a España. He escuchado algunas manifestaciones en ese sentido, de que hay jovencitas que son, las llevan como tales a estos países europeos y se exponen a la trata de personas. ¿Hasta dónde es real todo esto? Es muy real. La trata de personas ha evolucionado tanto en Honduras que ya el gobierno de México, el gobierno federal, ha dicho que no hay corresponsabilidad o por parte de las autoridades de Honduras para el combate de estos delitos. Mientras México detenía 200 tratantes en México, Honduras no ha detenido ninguno en este territorio. Y todas estas son mujeres que han salido del territorio hondureño, han llegado a México y allá la unidad antisecuestro, la Policía Federal inmediatamente actúa con organizaciones de derechos humanos. Allá se trabaja coordinadamente para rescatar a muchas personas, pero de nada sirve porque Honduras sigue sacando mujeres y niñas por los puntos ciegos. Hoy se da un fenómeno todavía más delicado, que es la migración por goteo. Para el caso, ahorita se menciona que va a haber una caravana muy fuerte entre el 15 y el 16. Ya las autoridades de México ya han avisado, ya todos los organismos de derechos humanos, los colaboradores, todos los que podemos estar pendientes de esto, ya estamos del conocimiento de algunas estrategias de prevención para ayudar y de una manera diferente a la gente que pueda llegar, porque ya tenemos la experiencia del pasado. Entonces, están blindadas las fronteras, más efectivos militares, lo primero. Ya se une El Salvador para esto, que ya ordenaron también reforzar las fronteras. Pero, ¿qué ocurre? Mientras se dan los movimientos en masa, los traficantes aprovechan para agarrar pequeños grupos de estas masas y pasarlas por los puntos ciegos. Esta migración, que no es por la ruta controlada y segura, que es la llamada por goteo, es la más complicada.
porque estos grupos que están pasando por los puntos ciegos ya pasan a manos de bandas criminales donde son secuestradas, son extorsionadas, son abusadas y donde la mayoría de mujeres y de niños han sido víctimas de violación sexual y abusos. Es incontable, centenas de mujeres y niños extraviados ahorita en Honduras y México, que no hay nadie que las contabilice ahorita de cuántas mujeres se han perdido. Aquí no hay una organización que diga voy a contabilizar las mujeres desaparecidas o las niñas. Estas están, como usted mencionaba, no solo en España, también en Italia. Les dan, cuando llegan a Italia con su pasaporte y con todo el pasaje comprado, las espera el tratante, el pollero, y le dice déjeme su pasaporte, las encierra y yo voy a decomisar estos documentos hasta que me pague. Pero son cuentas impagables, pueden durar 1 año, 2 años, 4 años, y esas mujeres van a estar trabajando para los traficantes. México ahorita subió su índice de violencia, a diferencia que El Salvador lo baja, México superó los índices de criminalidad en estos días. Y la mayoría de las víctimas son hondureñas, niños y niñas, que todavía en Tijuana, esto lo dijo, lo ratificó también el canciller de Tijuana, en Honduras, del consulado móvil, en donde las personas que estaban ahí siendo víctimas de secuestro estaban también siendo contratadas por las polleras para que fueran a cuidar niños, pero lo que iban en realidad era a casas de cita, lupanares y a vender droga. Y es bien difícil convencer a la mujer o a la niña que está siendo víctima del turismo sexual, de la explotación sexual, porque lo que necesitan es dinero. Y aquí es donde, ¿hasta qué punto esto de porque hay hondureños que no entienden qué significa ser tercer país seguro, que le toca a Honduras? Se habla de que aquí, de repente, criminales de otros países, gente que se dedica a actividades ilícitas, que la migración hay que lograr la diferenciar, no es un delito. La migración no debería ser un delito, pero sí personas que de repente tienen antecedentes en sus países podrían tener que venir a Honduras. ¿Y cuáles son los cuidados que debe darle el gobierno? Bueno, la migración realmente es un derecho humano, eso va a ser imparable, todo el mundo quiere irse. Ya se está dando que fábricas, que bancos, que gente está renunciando, porque en Honduras está la desesperanza. Aquí no hay como la idea de poder superarse. Uno mira el panorama tan sombrío, tan difícil de levantarse en Honduras. Y no solo por el combate a la corrupción, porque esto solo es un tentáculo, pero la pobreza y la violencia persiste por la corrupción tan grande que hay. El asunto está que cuando todos los países hacen eco de obligado, porque fue los Estados Unidos a base de presiones económicas y otras, que Honduras acepta y tiene que aceptar hacer el tercero seguro. El tercero seguro es el país en donde se respetan los derechos humanos, donde se respeta la vida, donde hay trabajo, donde hay oportunidades, donde hay seguridad y donde Honduras se comprometió no solamente a dar esto, sino también a retornar, como una de las violaciones más grandes de los derechos humanos, a retornar a su país de origen a todo aquel extranjero que venga a tierra hondureña. Inmediatamente tiene que subirse a un avión o a un vehículo y retornar a su país, con apoyo del ACNUR. El ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados en Honduras, que sería hasta ahorita una de las violaciones más grandes. Ahora, pero entonces, cuando nos hablan de tercer país seguro, no significa que aquí tiene que esperar por un tiempo prudencial mientras los gringos digan sí o no. Ahí vamos. Parte de estas exigencias son el que personas no hondureñas, para el caso, en estos días, ya ayer el gobierno de México lo estaba ratificando y lo ratificó Estados Unidos, de que tenían que venirse para los deportados no mexicanos, por ejemplo, para países como Honduras,
ya como un compromiso de su convenio. Y estos no hondureños... Los hondureños van a Guatemala. Los hondureños van a ser, los hondureños van a ser los retornados. Se tienen que quedar en Guatemala o en El Salvador. Desde ahí van a hacer su petición de asilo político. Los que se quieran ir ahorita se van a tener que quedar en El Salvador o Guatemala para poder hacer desde ahí su petición de asilo político. Los no hondureños que son retornados de cualquier nacionalidad van a tener que permanecer en Honduras, incluyendo los que están en el punto de frontera sur, que hay un promedio de 40,000 personas allá. Pero de estos 40,000 van a ser repartidos y muchos de ellos van a venir al territorio hondureño. Se presume que son 25,000. Los que vienen en los próximos días, en cualquier rato, ya están viniendo los contingentes de deportados, pero van a venir a Honduras a instalarse 25,000 no hondureños que solicitaron en el mecanismo de protocolo de protección en el MPP de los Estados Unidos su petición de asilo político y no ha sido aceptada. Ellos tienen que esperar en este territorio un espacio de 2, 3, a veces hasta 5 años, hasta que los Estados Unidos diga si les da o no asilo político. Esa es una de las cosas. Pero parte también de este protocolo, ya México, con toda la problemática de presidios y de prófugos que tiene Honduras, porque hay mucha gente que se fugó de Renaciendo, que se fugaron también de las cárceles de adultos. Entonces, tanto México, Guatemala como El Salvador están exigiendo el sistema biométrico. ¿Qué implica el sistema biométrico? El uso del archivo dactilar, el uso del ADN, el uso del iris del ojo, el archivo criminal de la Dirección de Investigación Policial, que pasa a ser parte de la base de datos del FBI, con el objetivo de que queden anotados ahí todos los migrantes y que dentro de ellos puede haber gente que ha cometido delitos y que se está escondiendo en la frontera. Ellos no van a permitir, y lo han dicho claro, que entre delincuencia a los Estados Unidos mexicanos o del norte. Ya se dio ahorita con los 225 deportados retornados. Los primeros de este año. Los de ahorita, sí, 225. Cerramos el año con 108,000 migrantes retornados. Esa es la cifra. Aunque el Observatorio Consular de México y de Honduras habla de 106,000 más o menos. Pero esta gente que ha retornado ahorita, de estos 225, había una persona que había cometido delitos en Honduras y él fue inmediatamente capturado y puesto en prisión. Ahora, todos estos mecanismos que se están utilizando, pues vienen a complicar porque somos un país pobre, altamente endeudado, hay problemas si la gente se está yendo de Honduras. Traer 25,000 personas significa abrir puertas para que esa gente tenga que tener techo, comida, trabajo, educación y salud, lo básico. Lo básico. ¿Y qué mecanismos se podría utilizar en este sentido? Bueno, Honduras no está ni siquiera organizada, que ya a esta altura deberíamos de tener un grupo, un contingente de prevención de desastre, por ejemplo, como lo ha hecho México, un contingente para prevenir cualquier llegada de gran cantidad de personas. Honduras no lo tiene. Nosotros todavía estamos trabajando divorciados, cada quien por su lado, donde nadie quiere trabajar unido con este allá, no. Allá la gente está muy bien organizada en la parte humanitaria. Hasta ahorita, estas personas que tengan que venir acá, que no hay opciones para ello, y que yo supongo que así debería de hacer, porque México dio una cantidad de dinero para el proyecto Sembrando Vida, que es el que ha estado ahorita en duda, si lo va a manejar el ejército, lo va a manejar el otro, o si lo quieren las ONGs también. Este es
un asunto de dinero y no de interés humano. Es asunto de negocio. Es asunto de negocio. Entonces, este dinero es para la creación de plazas para los migrantes, más para migrantes no hondureños. Al menos así se maneja en otros países. México ahorita está creando 23,000 plazas para hondureños que se van a dedicar a la agricultura, a fortalecer el agro y también a colaborar con el programa Planeta Verde, el calentamiento global, que es otro tema, pero que no se puede desvincular porque este es el año del calentamiento global, de luchar, ¿verdad?, contra este problema tan grande de medio ambiente. Así que, ¿qué prevé usted para este año? La situación en el tema de los migrantes, ¿qué nos espera? ¿Momentos complicados y difíciles? Mire, bueno, lo que estamos por venir en estos próximos días, hay que estar preparado. Ya estamos viendo la oleada de migrantes retornados a Honduras sin expectativas, con una Cámara Legislativa tan pobre no solo de sentimientos, sino de mente. No hay, yo quisiera ver que las mujeres, por ejemplo, que están en la Cámara Legislativa, abogaran en políticas migratorias para las mismas mujeres y que hubiera un empoderamiento realmente por parte de las mujeres que están ahí para que se legislara a favor de los migrantes de alguna medida. Pero ahorita la situación viene muy crítica, la problemática también que tenemos con Irak va de alguna manera a repercutir de una forma en el sistema económico. Las remesas este año fueron altas para Honduras, pero con la deportación va a disminuir también las remesas. No me gusta ser negativa y botar un puente antes de cruzarlo, pero todavía tenemos nosotros la oportunidad de empoderarnos, de tomar decisiones y donde la mujer pueda ser un motor de cambio para la sociedad y poder producir o sacar adelante el país. Con 3,000, 2,000 empiras, una mujer o un hombre que quieran trabajar pueden hacer algo, pero ahorita no hay ni siquiera en Honduras capacidad crediticia. Estaba escuchando que iba a haber esas oportunidades. Hay que ver si los bancos también facilitan todo a la población para que pueda levantarse la empresa. Si no hay un verdadero enfoque en el tema de seguridad, si la Fusina sigue jugando al gato y al ratón con el delincuente, y hablo de la Fusina y me refiero a la policía, a la DPI, si el Ministerio Público a esta altura nos quieren seguir dando a tol con el dedo y estar llenando cárceles y cárceles porque el preso es un negocio redondo. Mientras más presos hay más dinero. Mientras más delincuencia afuera hay más dinero. Entonces, la clave, siento yo, está con este granaje de justicia tan corrupto que tenemos, pero que todavía pueden hacer algo, porque las consecuencias no solo las vamos a pagar nosotros, también las van a pagar ellos. Las consecuencias las van a pagar los grandes. Va a llegar un momento en que el hambre, la necesidad, no va a tener un color político ni le va a importar un partido. El hambre, la necesidad y la falta de agua en un país hace que la gente no mire y reaccione. Nos viene una escalada de migrantes y nuestro panorama será peor que el de México. México es un país unido, organizado. Sin embargo, Honduras no tiene esa voluntad por hacer algo por los propios hondureños. Entonces sí hay que empezar a trabajar desde ya. Muchas gracias. Siempre es grato tenerla por acá. Ismania Platero, una defensora de derechos humanos, periodista, y con un amplio recorrido de estos temas. Es una fuente importante de información para los diferentes medios de comunicación en Honduras y sirve para poder uno también darse cuenta de una realidad, la realidad de los migrantes, la realidad de los privados de libertad, la situación de los entes encargados de impartir justicia en Honduras, que nos dejan mal sabor y que sin duda ponen a Honduras como uno de los países más atrasados en estas materias.
Nos vamos, gracias por la sintonía. Continúe con la programación de Canal 36. Hasta la próxima.